Muy bien, como dije antes, estoy con el doctor Eduardo Capdevila, que como estuvo un tiempo en España y es un hombre curioso y le interesa ver cómo son las cosas y además después confrontar, comparar para poder valorar, y estuvo viendo cómo es y cómo funciona el sindicalismo en España. Y a mí me pareció interesante que él lo cuente, porque así nos damos cuenta también lo que tenemos nosotros acá en la Argentina. Lo que tenemos nosotros acá en la Argentina. Gracias, Eduardo, un gusto tenerte acá. Gracias, muchas gracias por invitarme. Bueno, contanos, ¿qué es esto que vos observaste a nivel sindical en España? Lo hablo desde la perspectiva de un simple observador, ¿no? Porque yo no soy experto en el tema ese, pero yo vengo viendo desde hace ya un tiempo largo. Yo estaba allá cuando fue la gran crisis, ¿no? ¿De qué año? Te estoy hablando ya estamos en el 2018, allá por el año 2010, 2011, más o menos, ¿sí? La época de Zapatero, ¿no? La gran crisis y desempleo que se había ido a las nubes, y hay un acuerdo que se hace donde se reducen los salarios un 15%. Todos. ¿De privado y público? Sí, todo. Todo. Y a partir del año pasado, justamente el año pasado, teniendo en cuenta de que la economía ya empezaba a dar resultados en términos de mejoría, comenzó a aumentarse el salario y el año pasado, en enero se hizo el acuerdo donde de aquel porcentaje se recuperaba el 0,5% durante el año. Y este año se volvió a recuperar el 0,5%. Los sindicatos son duros, son firmes, pero están conducidos en términos absolutamente racionales, teniendo muy en claro de que el trabajador tiene que estar bien, hay que luchar por sus derechos, pero nunca poner en riesgo a la empresa, porque sin empresa no hay trabajador. Claro. Es así de fácil. Y sin trabajadores no hay sindicato. Exacto. Y este año me tocó estar allá con una huelga de transporte, ¿no? De ómnibus, colectivos. Entonces, bueno, la huelga fue anunciada, era de un día, fue anunciada con 15 días de anticipación, ¿no? Y ese día, en los horarios pico, de 7 de la mañana a 10 de la mañana, ningún servicio se veía afectado. Y también a la tarde, desde las 17 a las 20 horas. Y el resto del día, cada 3 servicios funcionaban 2. Y cada colectivo tenía un cartel donde pedía disculpas y decía de que se encontraban con servicios restringidos. A todo esto, por supuesto, los subterráneos aumentaron su frecuencia para paliar esta, entre comillas, falta de Una pregunta, ¿qué tanto por ciento de esos sistemas de transporte que estás mencionando, colectivos, subterráneos, son públicos y cuántos son privados? ¿O pertenecen al Estado y cuántos a la actividad privada? No, yo entiendo que son subterráneos, entiendo que es público, es de la comunidad y sería la provincia comparado con nosotros. Y lo que es colectivos es tercerizado, es privado. Es privado, igual que acá. Sí, un sistema parecido al nuestro. Y por supuesto tenés el tren, ¿no? Que es una maravilla. Realmente el tren ¿público o privado? Es público, el Renfe. Público también. Sí, una empresa del Estado. Sí, empresa del Estado. Es decir, a ver, hay un marco de orden y ¿cómo te puedo decir? Pero confluye todo, porque vos tenés un Estado que al margen incluso está en medio de un lío ahora con esta voto de censura, Rajoy y demás, pero al margen de todo eso, es un Estado ordenado, a lo cual le tenés que sumar sindicatos ordenados, ¿cierto? Y empresarios ordenados. Donde el empresariado, por ejemplo, es un empresariado directamente vinculado, en su enorme mayoría, a la actividad privada. No tenés el prebendario argentino,
O sea, acá de última, cuando vos hiciste todo el círculo y empezaste a analizar, vas para un lado, vas para el otro, saca a la gente del campo, que yo la excluyo expresamente, porque creo que son los únicos fabricantes de plata que hay en Argentina. El resto, de un modo u otro, nos sacamos la plata entre nosotros, vamos a ser claros, ¿cierto? De alguna manera, sacando el tema del campo, el resto, de alguna forma u otra, está viviendo del Estado. Entonces, eso es lo que vos no ves. Entonces, yo, por ejemplo, escucho que te dicen, Argentina debe hacer el pacto de la Moncloa. A ver, cuando vos ves las condiciones históricas del año 77, y son en España, son muy parecidas a las condiciones que tiene hoy Argentina. Muy parecidas. Un gobierno relativamente débil, una inflación que estaba en el 27%, una desocupación que había superado ya el 12% y iba creciendo, el problema de las autonomías, que era un tema especialmente grave, una fuga de capitales importante. Esa era la realidad que tenía España. Pero claro, y hacen el pacto de la Moncloa. Recordá el año, por favor. 77. 77. 1977. Entonces, entonces dicen, acá en Argentina tiene que hacer un pacto de la Moncloa. Y no hay ninguna duda que sí. Ahora, claro, si vos, en vez de tener a Adolfo Suárez, lo tenés a Marcos Peña. En vez de tenerlo a Felipe González, lo tenés a Cristina Kirchner. En vez de tenerlo a Tierno Galván, lo tenés a Massa. En vez de tenerlo a Santiago Carrillo, lo tenés a Pérsico. En vez de tenerlo a Botín y a Ortega, Amancio Ortega como empresario, lo tenés a Rojo y Calcaterra, ¿cierto? Y en vez de tenerlo a Camacho y a Redondo como sindicalista, lo tenés a Baradel y Moyano. Está frito. Así es. Así es fácil. No es muy claro lo que acabas de decir, ¿eh? Si vos tenés una dirigencia de cuarta, no puedes pretender tener un país de primera. Fíjate que vos hablás de 1977, el Pacto de San Moncloa, de la Moncloa, y nosotros, en Argentina, casi 100 años antes, tuvimos también un Pacto de la Moncloa que fue el Tratado de San Nicolás. Así es. ¿Cuánto duró la vigencia de ese tratado? Creo que 1 año y después se derrumbó todo. Tiene que ver con lo que acabamos de decir, Rubén. Analizar Argentina, 1853, 1928, ¿cierto? Y claro, un país que llegó a estar entre los 4 primeros países del mundo. En 1895, quintos en distribución del ingreso per cápita. Exacto. Y entre el 22 y el 28, décimos en distribución de ingreso per cápita. Claro. Se puede creerlo. Pero un país, pero escúchame, Rubén, un país gobernado por los Urquiza, los Sarmiento, los Avellaneda, los Roca, los Sáenz Peña, ¿cierto? Los Marcelo T. de Alvear, el primer Irigoyen. Ese es el país. Entonces tenés el resultado. Cuando vos en los otros 80 años le metiste a los fascistas de Uriburu y Farrell y compañía, a Perón, a la mujer de Perón, a Kirchner y la mujer de Kirchner, ¿cierto? A De la Rúa, ¿cierto? A Videla y a Onganía, y necesariamente tiene que terminar 100. Es así. Yo cuando en las épocas viejas que daba clase, ¿cierto? Yo le enseñaba a los chicos y les recitaba los primeros 20 emperadores romanos. Con esos 20 emperadores, de los cuales tenés 15 que son extraordinarios, ¿cómo termina? Siendo un imperio en 200 años. Claro. No hay vuelta. Esta es la catástrofe nuestra, la decadencia. Entonces, no podés pretender cosas extraordinarias. Acaban de anunciar un paro porque, escúchame, a los camioneros no les aumenta el 27%, parecería, hay un paro nacional. Sí, señor. Te cambio un poco de tema, sí, porque ya ha sido muy bien expuesto el tema anterior, ¿no? Uno cuando ve los noticieros ve que los motochorros, por ejemplo, Sí. pone un ejemplo, la manera salvaje que atacaron Sí. a una abuelita, le arrancaron todo, qué sé yo, bueno. Y los observadores de este fenómeno dicen, entran por una puerta y salen por la otra, como se dijo siempre en la Argentina, Sí. Por la cual tenemos, pareciera, una legión de jueces garantistas que le importa mucho más la libertad del delincuente que las penurias que pasan hoy por hoy los ciudadanos que pagan impuestos y contribuyen a que él cobre el sueldo más que el delincuente se lleve la plata. Entonces, viendo eso, uno dice, en qué lugar del planeta hoy se está poniendo orden y se terminó con el delito prácticamente? Y aparece la palabra mágica, Singapur.
pero es un gobierno autoritario, lo primero que me dicen. Pero realmente Argentina no debería ver qué es lo que está haciendo Singapur y tratar de descartar lo que es estrictamente autoritario y ver si se puede aplicar lo otro. Porque yo he leído que en Singapur a un tipo lo encuentran con más de 10 gramos de cocaína arriba y va al paredón. No hace falta ir a Singapur. En esa materia anda a Chile. Claro. Anda a Chile. A ver, tócalo a un carabinero. Tócalo a un carabinero. Yo estaba en Chile. Te estoy hablando de hace una Semana Santa. Debe hacer 5 años. Había habido un hecho terrible porque un tipo había matado a un carabinero. ¿No? Jueves Santo. Es decir, yo llegué Jueves Santo con mi señora. El viernes, en la catedral, estábamos alojados muy cerquita de la catedral, en la catedral fue la misa de cuerpo presente del carabinero, el viernes. Estaba el presidente, que era Piñera en ese momento, Piñera con todo su gabinete, un héroe popular. Estaba todo el pueblo, ¿no? La plaza estaba llena, despidiendo a ese carabinero que habían matado. El viernes. El sábado, lo habían apresado al autor. El domingo, entre comillas, el autor intentó escaparse, lo mataron. El lunes, la madre y la esposa del autor, del criminal, por televisión pidiéndole perdón a la gente por lo que había hecho el hijo. Claro. Entonces andate a Chile. Claro. No hace falta, Rubén, ir a Singapur. Tenés mucha razón. Lamentablemente. Este desorden. Ayer fue la noticia, lo vimos en la televisión y en las redes. La policía en los aeropuertos alemanes deteniendo a las familias con hijos en edad escolar que no estaban en el colegio. ¿No lo viste? No, no lo vi. Multas de 3.000 euros. En Suecia hacen lo mismo. 3.000 euros. Te van a pedir explicaciones porque tu chico no fue al colegio. Está? Sensacional. Bueno, ahí no sé si escuché recién la música o ya se nos terminó el bloque. ¿Sí? Se nos terminó. Bueno, Eduardo, como de costumbre nos quedamos inconclusos, pero será hasta en otro momento nos volvemos a encontrar y charlamos. Con muchísimo gusto. Muchas gracias.